Bueno, vamos a pasar al tema del subte ahora. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Qué pasa de aquí en más? ¿Qué pasa de aquí en más? Esa es la primera pregunta que se me ocurre. Porque están todas las cartas echadas ya. Es como que solo queda el recurso de la justicia. A ver, se hace un poco difícil pasar obviamente de este clima que Desde ya, si quieren decir algo... No, nada más remarcar la necesidad de agotar todas las instancias diplomáticas. A mí me surge siempre cuando veo este tema, obviamente una cuestión ambivalente. La necesidad obvia de agotar todas las instancias diplomáticas que nos permitan recuperar nuestras Islas Malvinas, siempre por la vía diplomática, y marcar un poco el horror y las decisiones que tomaron en su momento y las vidas que costaron. Así que me parece que en eso coincidimos todos, en la necesidad de un compromiso más que nunca por la necesidad de recuperar nuestras islas, que tanta vida costó. Sí, también en el mismo sentido, por ahí señalar que estas cosas son las que construyen nuestra historia, aún sabiendo el dolor que ha generado, son en momentos donde tenemos que entender que construimos unidad nacional, entendiendo el dolor de aquellos que hemos visto recién, de sus familias, y tratando de pensar el futuro para nuestros hijos y pensar en la Argentina que viene, discutiendo razonablemente, con inteligencia, aprovechando la posibilidad de tratar de generar los máximos consensos para que no nos peleemos por este tipo de cosas. Importante, me parece, que tanto tiempo después, por lo menos los argentinos, podamos estar tomando esto como una política de Estado. Me parece que este gobierno lo ha construido de esta manera, lo presenta de esta manera, se ha construido además un consenso a nivel regional por primera vez, que también me parece que es un paso adelante, y ojalá en otros temas pudiéramos también ponernos más de acuerdo, poder consensuar más y poder construir política de Estado en torno a la agenda que instale la política, que muchas veces pareciera tener muchas dificultades para poder afrontar temas comunes de agenda de una manera coherente, ¿no es cierto? Bueno, ahora pasamos al tema del subte, y la verdad es que la pregunta, insisto, es cómo se sigue, cómo se sale para adelante cuando se llega a este punto, el que vivimos esta semana. Si me permitís una primera aclaración respecto de que señalabas en el inicio del programa que ya es ley, el tema del traspaso. Es cierto que obviamente hay una ley del Congreso, lo que no es menos cierto es que per se no resuelve nada la ley del Congreso. La verdad es que siempre que hay traspaso de competencias entre diferentes jurisdicciones, se requiere leyes y acuerdo de ambas jurisdicciones. No es solamente el caso de Buenos Aires con la Nación, es el caso de Santa Fe. Hace poco se produjo transferencias de puertos y requirió una ley del Congreso, una ley de la legislatura de Santa Fe, el puerto de Quequén. En la propia ciudad de Buenos Aires, en el año 2004, se produjo un proceso de transferencia de competencias, que claramente fue por ley del Congreso y ley de la legislatura, con sus respectivos recursos. Así que lo que claramente quiero señalar es la ley per se del Congreso no resuelve nada, y yo te diría que inexorablemente, por lo menos si no hay un marco de acuerdo, marca el camino de la justicia, justamente por no haber respetado las cuestiones constitucionales que te estoy marcando. A ver, me parece que el ingeniero Macri está cometiendo un serio error. El día 3 de enero se firmó un acta que tiene validez, un acta para la cual estaba habilitado por una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitaba al gobierno porteño a avanzar en el proceso de descentralización del control, o sea, de la transferencia del control sobre todas las cosas y la fiscalización del contrato de concesión del subte de Buenos Aires. El ingeniero Macri firmó esto, y no solo lo firmó, sino que tuvo un principio de ejecución, porque además aumentó la tarifa. Y para aumentar la tarifa fundamentó además el aumento de tarifa en que él tenía la competencia para poder hacerlo en virtud del acta que había firmado el día 3 de enero. Se fue de vacaciones, volvió de vacaciones y cambió abruptamente su posición política, y lo que me parece que también dificulta mucho es que lo hace por conferencia de prensa, porque la presidenta lo dijo, ¿no? Que le tiran el subte por la cabeza en una conferencia de prensa. Cambia la posición como eligiendo confrontar, sobre todo a partir del accidente de Once, de la tragedia de Once, eligiendo tomar este tema como un tema de confrontación con el gobierno nacional, en lugar de tomarlo, como decíamos recién, como temas que son agenda de Estado y donde las jurisdicciones deben ponerse de acuerdo. El acta de alguna manera sí lo expresaba, y eso no fue un error, porque lo había firmado. Todos esperábamos que los dos grandes triunfadores de la última elección en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner y el propio ingeniero Macri en la capital, con ese gran caudal de votos, pudieron avanzar en ciertas políticas. El transporte no es cualquier política para un gobierno local, es un instrumento fundamental la política de transporte.
una jurisdicción como la capital hace tiempo que añora y solicita, hay declaraciones de todas las fuerzas políticas hablando de la necesidad de la transferencia del transporte a la ciudad, porque como digo, es un instrumento del planeamiento urbano, es un instrumento del desarrollo económico, es un instrumento que hace a la calidad de vida de los porteños. Entonces renunciar a esto me parece un serio error. Eduardo, que venimos reclamando junto con otras transferencias desde hace mucho tiempo, pero siempre en el marco de la Constitución. La Constitución es bien clara y dice que cualquier transferencia se tiene que hacer con los recursos pertinentes. Y tenemos que ser conscientes de que antes de la reforma constitucional la Nación ya viene cobrando impuestos para hacerse cargo de los servicios que brinda la ciudad, entre ellos la Policía Federal, entre ellos los subtes, entre ellos el transporte y demás. Entonces, esto es lo primero que tenemos que dejar claro. La segunda cosa que yo resaltaría es que tenemos que hacer una cronología de lo que pasó. En noviembre, cuando cortan todos los subsidios, allá debido, dice, bueno, y ahora adicionalmente le vamos a pasar los subtes a Macri y le vamos a otorgar el subsidio, que eran 700 y pico de millones de pesos. De repente, al mes siguiente, dicen, bueno, no, la mitad. Bueno, acá en el medio hay trabajadores, hay pero continuidad del trabajo, y todo, por supuesto, porque nosotros tenemos la intención y de llevar el acta adelante, y en el acta también lo decía, y usted lo conoce muy bien, Eduardo, que se tenía que ratificar por la legislatura y que tenían que cumplirse lo que se establecía en el acta, entre ellos las obras que estaban comprometidas por el expresidente Kirchner, ¿no? El gobierno del ingeniero Macri, cuando defiende el aumento tarifario ante la justicia, plantea justamente que la legislatura ya participó, ya intervino, porque como yo decía antes, está la ley 373, que data del año 2000, donde... Que fue modificada por muchos otros elementos después, ¿no? Fue modificada por ninguna... Por la renovación de los contratos de Néstor Kirchner. No fue modificada por ninguna ley, y aparte fue justamente el argumento que utilizó el ingeniero Macri en ese momento. No solo eso, sino que el 50% lo aceptó, lo firmó, y el otro 50% se lo trasladó al pasajero de la ciudad de Buenos Aires vía justamente el aumento de tarifa. Luego cambia radicalmente la posición. Cortó la mitad de los subsidios. Luego no, la cambia radicalmente la posición. Aparte, los subsidios no son un recurso, porque ustedes hablan de recursos como si fuera la Policía Federal. Pero discúlpeme, la Policía Federal cuesta ¿sí plata. No. Bueno, entonces, el subsidio es una decisión de política pública. Es una decisión de política pública. Si el ingeniero Macri quiere construir una política pública de subsidios, por ejemplo, entonces, por el transporte usted que fue legislador debería saber también que no nos interrumpamos. Si el ingeniero Macri quiere construir una política pública, tiene los instrumentos. Porque, por ejemplo, el transporte público, y esto es algo en lo que coincidimos todas las fuerzas políticas, debe sustituir de alguna manera, hay que incentivar el transporte público en contrapartida del automóvil privado. Esto es lo que se hace siempre, lo que se dice, ¿no es cierto? Existe posibilidad de construir subsidios desde los peajes, existe posibilidad de construir subsidios desde el impuesto a las patentes que el gobierno de la ciudad cobra. Es decir, la ciudad le ha tocado la hora de la autonomía, hay que hacerse cargo de la autonomía que tanto se reclamó, y hay que gobernar para esa autonomía. Va a haber unas declaraciones, porque si no vamos a marcar en parte de la cronología. La verdad es que es una cuestión obvia, pero me veo obligado a remarcar. La ley 373 que remarcaba el diputado de ninguna forma transfirió los subterráneos. De hecho, no lo transfirió porque, de hecho, hoy sigue el Ejecutivo Nacional detentando el servicio de transporte de subterráneos. Eso es clarísimo. La semana pasada, por si quedara alguna duda, la propia legislatura en pleno resolvió dos cuestiones elementales, y diría obvias a la hora de manifestarse y decir que hay que respetar la Constitución. Señaló dos cuestiones. No hay transferencia sin recursos, primer tema, y cualquier eventual acuerdo que existiera a futuro tiene que ser, como dice la Constitución, como dicen todas las constituciones provinciales, ratificados por las legislaturas locales. Y tiene lógica eso, porque digo, si no nos apartamos del tema y desconocemos una cuestión, me parece a mí, de problemas ciertos de manejo de caja que tiene el Ejecutivo Nacional, que intenta resolver con estos golpes de timón a costa de los usuarios subterráneos en este caso. Recordemos que todo el sistema de transporte, no el de la ciudad, el sistema de transporte todo nacional, está apalancado obviamente en el sistema de transporte. Le recuerdo a Mónica que son 720 millones de pesos anuales los que disponía el Ejecutivo Nacional para sostener el sistema de transporte. Y volviendo al tema de hacernos cargo de la autonomía, que obviamente queremos hacernos cargo de mejorar el sistema de subterráneos para los usuarios, mejorar el sistema de subterráneos para los usuarios, cuando se avanza en esa charla y discusión, que estaba sujeto a un plazo de cumplimiento de otras condiciones y se estableció específicamente un plazo de 90 días, se traspasaron estas condiciones con el corte de la mitad de los subsidios y agregándole cuestiones que no hacían a la buena fe de todo manejo de un convenio, como el retiro de la Policía Federal, el recorte de los subsidios. Digamos, no hubo voluntad y no se fue coherente con el esfuerzo que solicitó en su momento la Presidenta de la Nación. Hay que decir que a este punto, primero, viene un debate de la legislatura, se supone que lo va a haber. La legislatura le ha pedido en las últimas horas a Macri que eleve el acta de acuerdo firmada en diciembre, enero, no sé bien en qué fecha se firmó,
en enero, para que pueda habilitarse ese debate. Y qué más que probable que la legislatura rechace el traspaso por el tema de cómo están conformadas las mayorías. Y ahí va a tener que intervenir la justicia. Pero a su vez la Suprema Corte de Justicia ha trascendido por dichos de Zaffaroni en las últimas horas de que no todos los miembros están de acuerdo en que tengan la potestad de debatir este tema. En ese caso no se sabe qué va a pasar, si tienen competencia para debatir el tema de un... Y yo creo que es lógico la postura que señala Zaffaroni, porque en definitiva lo que estamos pidiendo es que la presidenta atienda al jefe de gobierno de la ciudad para ponerse de acuerdo y resolver estos problemas. O sea, hemos insistido con solicitarle a la presidenta una reunión para aclarar todas estas cuestiones y para avanzar en los traspasos de todos los servicios y las responsabilidades que deberían ser de la ciudad de Buenos Aires y que hoy tiene a cargo el gobierno nacional y establecer los recursos. Reunión entre Macri y la presidenta, ¿ha habido reuniones entre funcionarios por debajo del...? Hubo reuniones, pero por ejemplo, cuando se estaba avanzando en el acta, de repente la ministra Garré, se estaba avanzando con unos ministros, la ministra Garré levantó el servicio de la Policía Federal. Eso no es así, la ministra Garré venía hablando con el ministro Montenegro. Es más, la presidenta de la Nación le prorrogó un mes más. El otro día volvió a ofrecer una nueva prórroga, es más, le dijo el 50% del transporte de colectivo del subsidio también se lo mantengo, y Macri insiste en esta política ciertamente hasta demagógica, intentando victimizarse por la televisión, haciendo todo tipo de afirmaciones que no lo quieren recibir, cuando además mandó a sus inmediatos funcionarios inferiores, a Gabriela Piquetti, Horacio Rodríguez Larreta, todos estuvieron haciendo declaraciones de que la presidenta mentía. Digamos, por un lado, no quiero llamarlos segundas líneas, agrediendo al gobierno nacional y él victimizándose diciendo la presidenta no me recibe, cuando él firmó un acta para la cual él mismo dijo que estaba... Porque si no, ¿por qué la firmó? Digo, lo que yo no entiendo, esto es como un casamiento, yo me caso, dentro de una semana digo... No me gusta más mi esposa. ¿Qué hago? Digo, ¿queda suspendido el matrimonio? ¿Qué es lo que dicen ahora? Porque el otro día Vidal decía, como está suspendido, está suspendido. No, yo tengo, a ver, se incumple. Digo, bueno, justamente, o sea, no es que firmaron un acta, se tienen que hacer cargo. Aparte es un jefe de gobierno. La ciudad de Buenos Aires es parte de la nación argentina. La ciudad de Buenos Aires es parte de la nación argentina. No parece que lo tuviera en cuenta la presidenta. Los porteños no podemos... Es un dato para pasar a la presidenta. Esta política, este discurso del ingeniero Macri, de intentar antagonizar, cuestionando absolutamente, digamos, cuestionando la coparticipación federal, por ejemplo, si quiere discutir la coparticipación federal, que es un mecanismo para que aquellos distritos que más tienen contribuyan para los que menos tienen, es un mecanismo que se puede discutir, va a hacer falta, por ejemplo, el consenso de todas las provincias argentinas. No se puede agredir. El otro día, el Congreso Nacional, el Senado, que es la representación de la mayor parte del país, por amplia mayoría, votó esta ley. Entonces nos estamos peleando con todas las provincias argentinas, los porteños, porque el ingeniero Macri se quiere poner en este rol de jefe de la oposición. Sí, hay que recordar también que además del subte se ha producido la transferencia de todas las líneas de colectivos que están en el interior, que tienen sus circuitos en el interior de la ciudad, que no salen al área de provincia. Es que son de la ciudad. A veces las mentiras caen por su peso, digamos, porque hace tanto hincapié el auditor Epstein con el tema del acta y el acta que se firmó, que la verdad que ni siquiera se está sopesando, que nunca fue objeto del acta el traspaso de la línea de colectivo. Esto lo que quiero decir es que está claro cuál es, cómo quieren resolver esta cuestión. Mira, a mí me hace acordar con el año 92, Menem Cavallo, se traspasó todo el área de educación a las provincias. Eso produjo un colapso, pero no en la ciudad, colapso económico en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, tanto que fue motivo de la ley de coparticipación federal. Mira, a mí me extraña mucho que con este discurso y relato construido, cuando tienen que resolver una cuestión, recurran al mismo tipo de política que tanto se critica. Mónica, le recuerdo, en el año 92, esto ya lo hicieron, esto de tirar por la cabeza las jurisdicciones y que se hagan cargo de problemas que no asumen la responsabilidad que tienen y quieren resolverlo a través de tirar, en este caso, sistema de transporte de la ciudad y subterráneos a la jurisdicción de la ciudad. Y le vuelvo a reiterar algo. Se hace mucho hincapié en el tema de los porteños. El sistema de subterráneos es un sistema que usan no solo los porteños, se usa de la provincia, se usan de los visitantes, lo usan los turistas. Hay una cuestión que se quiere negar y que es un sistema que involucra, está interconectado con muchas jurisdicciones, que excede la ciudad. Macri dijo que iba a ser 10 kilómetros de subte por año, apenas hizo 400 metros. Macri tomó un crédito de 300 millones de dólares para subte que no pudo ejecutar porque no tenía proyectos. En el año 2010, estas son cifras oficiales, a todos los porteños nos costó 40 millones de dólares de intereses, un crédito que fue tomado por Macri para el subte que no utilizó.
Hay un problema, la Ciudad de Buenos Aires tiene el segundo presupuesto más importante del país, tiene el presupuesto más alto de su historia, tiene recursos más que suficientes. Este año para subte Macri tiene 1.300 millones de pesos en el presupuesto, aparte del aumento tarifario que produjo, con lo cual se sacó de encima el 50%, se lo trasladó directamente al pasajero. Estos son números oficiales, y aparte de eso tiene recursos por patentes, tiene recursos por peaje, tiene toda la posibilidad, mediante la hacienda pública, de construir políticas públicas para hacer un transporte propio de nuestra autonomía y para que los porteños tengamos nuestro propio transporte, que por cierto hoy deja bastante que desear. Yo recuerdo cuando ustedes gobernaban la Ciudad de Buenos Aires y el transporte público inaugurado fue el tranvía de Puerto Madero. ¿Se acuerdan de ese tranvía que va desde ningún lado hasta ninguna parte? Pasaría de digo, si así organizaron las cosas y si así reclamaron la autonomía también. O sea, ahora están reclamando la autonomía que no la reclamaron antes. Hace 4 años que gobiernan. 40 pesos por boleto vale. El tren de la alegría de Puerto Madero vale 40 pesos por boleto en subsidio. El tren de la alegría de Puerto Madero... Hace 4 años que Eduardo, gobiernan. me tenés que reconocer que el sistema de transporte manejado por Ricardo Jaime, con 25 causas penales, presidente del kirchnerismo de Córdoba... No, te digo la verdad, estamos discutiendo el sistema de transporte. Entonces hay que hacerse cargo del sistema de transporte. El sistema de transporte viene manejándolo desde el 25 de mayo del 2003 este mismo gobierno. Ahora que tienen problemas, quieren tirarlo por la cabeza. Buscar otra forma más jurídica, más clara, más política de explicarlo. Pero la verdad todos sabemos que no pudieron resolver esta cuestión. Me parece que ustedes sí están teniendo muy en cuenta lo que pasó en 11. Es un tema que debemos tener en cuenta, pero para extremar la responsabilidad y la necesidad de acordar. No se puede resolver estas cuestiones con las conferencias, ni siquiera conferencias de prensa, con los monólogos presidenciales. Es casi una legítima defensa que Mario se va a contestar. Lo que no se puede hacer es siempre ataque por ataque. Especular con una tragedia. ¿Sabes lo que te digo? Yo tengo mi temor que si los problemas económicos no lo pueden resolver, mira, le pueden tirar a cualquier provincia otra cuestión, van a decir que Córdoba no reciba la coparticipación. Casual, Santa Fe, que es un gobierno opositor, me imagino que algo por el estilo va a terminar sufriendo. García. Hay que hacerse cargo de las cuestiones que no pueden resolver y manejarlo desde esa humildad. Miren, la verdad necesito ayuda para toda esta cuestión. Cuando se pueda avanzar, para poder avanzar se requiere buena voluntad. Ustedes le pidieron permiso a la Nación para hacer el Metrobús, que es aparte, la verdad, que funcionó bien, para hacer el Metrobús. Ustedes hicieron los carriles, ustedes para extender el H, para extender el A, para extender el A, eso no le pedimos. Fíjese, yo le reconozco algunas cosas que ustedes han hecho. Ellos hicieron, por ejemplo, los carriles exclusivos para transporte público, ¿no es cierto? Y es más, cambiaron el sentido de muchas calles. Ahora yo pregunto, después de eso, para favorecer el transporte público, ¿no es necesario aparte manejar el transporte público para poder terminar con esa política pública que si no es inconclusa? Eduardo. Hoy, el subsecretario que ellos tienen, Dietrich, de transporte hace bicisendas, que por cierto son bastante caras, pero no puede actuar directamente sobre las líneas de colectivos. Hace falta que pueda actuar sobre la línea de colectivos. Eso es política pública. Tengo que ir cerrando la mesa y hay una pregunta que mucha gente hace en la calle. ¿Qué va a pasar con la tarjeta SUBE, por ejemplo? ¿Para qué va a servir? ¿Va a servir para las líneas de colectivos que están dentro del ámbito nacional, que dependen de la nación? ¿Va a servir para todo? La tarjeta SUBE es un buen ejemplo de un subsidio bien aplicado. Es una política que por suerte la presidenta tomó la decisión. Pero se va a mantener para las líneas. Evidentemente va a haber que mantenerla y va a haber que discutir. ¿Le podemos explicar a las personas que hicieron 4 horas de cola con 40 grados de calor? Que le dijeron que si el 2 de marzo no sacaban la tarjeta... Escúcheme, ¿qué hizo ese tipo que estuvo 4 horas a las empresas? Muerto de calor? Seguir con los subsidios directos a las ustedes empresas. son los que dieron los subsidios a las empresas. ¿Quién le dio el SUBE va con el subsidio directo a aquel que lo necesita? Hablen de política pública en serio. Háganse responsables del fracaso de la política de transporte. Discutan en serio las políticas públicas. Yo solo pregunté en nombre de mucha gente si la SUBE va a servir universalmente, lo digo así, en capital para todos los colectivos. Promover el subsidio no a las empresas como se viene sosteniendo hoy. Aerolíneas, el sistema, todo lo que señalaba al principio. Todo el sistema, no lo sabe, usted no chicanea. Tranquilo, no chicanea. Ustedes son los que subsidian las empresas. A ver, primero iba a ser, acuérdense la locura de las colas, iba a ser el 10 de febrero. Y con aquellos avisos, ¿vos te acordás de los avisos lo que eran? Saque la tarjeta, saque la tarjeta, porque si no, parecía una reprimenda social, pública. Somos remolones, somos... Con todas las dificultades. Yo me acuerdo, como decía Jorge, me acuerdo de la gente haciendo cola. Me parece bien que subsidiemos a quien lo necesite y no a las empresas. Bueno, de subsidiar a las empresas sabe bastante Jaime, lo supo siempre.
Ojalá que podamos tener mejor nivel de diálogo entre la presidenta y Mauricio Macri. Yo creo que en definitiva al común de la gente, no digo todo lo que nos interesa la política y los debates de la política y que nos ponemos a mirar con detalle estas cosas, al común de la gente le interesa saber si van a tener los servicios funcionando, cuánto va a costar el subte, cuánto va a costar el colectivo, si van a costar distintos los colectivos que dependan del gobierno nacional, que de los que dependan de la ciudad, cosa que la gente se va a enterar cuando pague el boleto, porque la verdad que nadie va a preguntar, ¿este es de Cristina o es de Mauricio? Cuando sube un colectivo, cuando... Es una locura, es un sistema Entonces, único, por eso la necesidad de dialogar. A ver, estamos hablando de áreas metropolitanas. Estábamos en ese camino hasta que Macri hizo una conferencia de prensa diciendo que devolvía el subte por conferencia de prensa, ni siquiera comunicándose. Estábamos en ese camino cuando retiraron a la policía y empezaron a poner palos en la rueda. En un camino de avance del cual hoy no saben cómo volver. Como eso es lo que está pasando al ingeniero Macri. Sí. El problema Ahí se le importó el la ingeniero cara. Macri no quiere decir me equivoqué y volvamos a poner las cosas en su lugar. Estamos la gente, pidiendo, por llámenos favor, y nos piensen sentamos en a la hablar, gente. pensemos en el usuario. Bueno, a los tres muchas gracias por haberse Por favor, prestado en un día muchas recontra sándwich, recontra feriado, recontra todo, a debatir estos temas. Estamos en Vamos por vivo, la invitación. así que muchas gracias por venir y la gente va a empezar a buscar las respuestas en la vida diaria, en la cotidiana. Cuando sale, encuentra el subte, funciona, no funciona, hay policía en los andenes, no hay policía en los andenes, ¿están seguros o no? En definitiva, la verdad de la milanesa es esa, la calle. Gracias a los tres. Muchas gracias.